El vaso se rompió en 1000 pedazos contra el suelo de mármol. Victoria sonrió mientras barría los fragmentos con el pie, empujándolos hacia mí. ¿Qué hace esta vieja insoportable aquí? ¿Desaparece inmediatamente? Sus palabras cortaron el aire como cristales. Los invitados se quedaron helados. Mi propia casa de playa se había vuelto una trampa. Miré a Miguel, mi hijo, esperando que dijera algo. Nada. Sus ojos evitaron los míos como si fuera una extraña. Victoria llevaba puesto mi delantal favorito, el que Rafael me había regalado para nuestro aniversario. Esta casa necesita gente joven, no fantasmas del pasado, continuó, sirviendo vino en copas que reconocí de mi vajilla de bodas. Los niños corrían por la terraza, donde Rafael y yo habíamos tomado café cada domingo durante 30 años. Victoria había movido nuestros muebles, colgado sus fotos sobre las nuestras. El olor a su perfume había invadido cada rincón. «¿Miguel?», susurré. Él se aclaró la garganta, pero no habló. «Aquí está la llave». Dejé el manojo sobre la mesa con cuidado. «Disfruten su fin de semana». Mi voz salió más firme de lo que me sentía por dentro. Victoria aplaudió como si hubiera ganado una batalla. Los invitados murmuraron entre ellos, incómodos. Caminé hacia mi auto sin mirar atrás. Mis manos temblaron al encender el motor. En el espejo retrovisor vi a Victoria abrazando a Miguel en mi portal. Él la besó. Mis lágrimas cayeron sobre el volante, mezclándose con la rabia que crecía en mi pecho como fuego. Conduje hasta el malecón donde Rafael y yo nos habíamos conocido 40 años atrás. Las olas rompían contra las rocas con fuerza. Me senté en nuestro banco favorito, el que tenía nuestras iniciales talladas. «¿Qué harías tú, amor?», pregunté al viento. Una gaviota gritó como respuesta. El teléfono sonó. Miguel. «Mamá, Victoria dice que...». Colgué antes de escuchar el resto. Segundos después, otro mensaje. «Perdón por lo que pasó. Ven mañana y hablamos». Borré el mensaje sin responder. La luna iluminaba el océano plateado. Recordé cuando construimos esa casa, ladrillo por ladrillo. Rafael trabajaba de día en la construcción y de noche en nuestro sueño. «Será nuestro refugio», decía mientras mezclaba cemento. «Nadie nos lo podrá quitar jamás». Una pareja joven paseaba por la arena, riéndose. Me recordaron a nosotros décadas atrás. Rafael me había propuesto matrimonio en esta misma playa. «Seremos felices aquí para siempre», prometió. Cumplió su palabra hasta el día que murió. Pero algo no encajaba. Victoria había llegado con demasiada confianza, como si supiera exactos sus derechos. Había mencionado gente joven como si ya fuera la dueña. Miguel había actuado culpable, no sorprendido. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? Saqué los papeles de la guantera, el testamento de Rafael, la escritura de la casa, nuestro certificado de matrimonio. Todo estaba ahí, pero necesitaba verificar algo importante, algo que Victoria tal vez no sabía. El océano rugió más fuerte. Una tormenta se acercaba desde el horizonte. Las gaviotas volaron tierra adentro buscando refugio. Yo también necesitaba encontrar el mío, pero esta vez no huiría. Esta vez lucharía con las armas que Rafael me había dejado. Encendí el motor nuevamente. Tenía una cita mañana temprano que cambiaría todo. Victoria había cometido un error crucial: subestimar a una mujer que había perdido ya demasiado como para perder también su dignidad. La tormenta llegó cuando estacioné frente al hotel. Los rayos iluminaron mi rostro en el espejo. Por primera vez en años, vi fuego en mis propios ojos. Mañana descubriría la verdad y después reclamaría lo que era mío. El despacho del abogado olía a café amargo y papel viejo. Llegué a las 8 en punto, media hora antes que abriera oficialmente.
Esperé en mi auto, viendo a González llegar con su maletín de cuero gastado. Había sido el abogado de Rafael durante 20 años. Si alguien sabía la verdad, era él. Isabela, qué sorpresa. Sus cejas se arquearon al verme. Pensé que Miguel manejaba ya todos los asuntos legales. La forma como lo dijo me confirmó mis sospechas. Miguel había estado aquí recientemente. Necesito revisar los papeles de la casa de playa, dije, entregándole las llaves del archivo. González dudó. Sus dedos tamborilearon sobre el escritorio. ¿Miguel sabe que estás aquí? Esa pregunta lo confirmó todo. Mi propio hijo había estado moviendo piezas sin mi conocimiento. Soy la viuda. ¿Tengo derecho? Mi voz se endureció. González abrió el archivo con resignación. Los papeles se extendieron sobre el escritorio como cartas de una baraja mortal. Escritura original, testamento, fideicomiso, seguros de vida. González señaló una cláusula que nunca había visto. Rafael la incluyó 2 años antes de morir. Protección matrimonial absoluta. Las palabras danzaron ante mis ojos. ¿Qué significa exactamente? Mis manos temblaron al sostener el documento. González se quitó los anteojos, limpiándolos nerviosamente. Significa que la casa te pertenece únicamente a ti. Ni Miguel ni nadie puede reclamarla mientras vivas. El aire se volvió denso en la oficina. Entonces lo entendí. Victoria había convencido a Miguel de que tenía derechos sobre la propiedad. Tal vez incluso le había mentido sobre el testamento. Mi hijo había sido manipulado tanto como yo. Pero eso no justificaba su silencio de ayer. ¿Miguel pidió copias de estos papeles? González asintió lentamente. La semana pasada. Parecía confundido sobre algunos aspectos legales. Victoria había estado preparando su golpe durante días, tal vez semanas. La humillación de ayer había sido planeada meticulosamente. Guardé los papeles en mi bolsa. González me observó con preocupación. Isabela, ten cuidado. He visto familias destruirse por menos. Su advertencia me atravesó como una espada, pero ya no había vuelta atrás. Salí del despacho con pasos firmes. El sol brillaba más fuerte que ayer. Los pájaros cantaban como si celebraran mi despertar. Tenía las armas legales. Ahora necesitaba estrategia. Rafael siempre decía, la paciencia es el arma más poderosa de una mujer inteligente. Mi teléfono vibró. Mensaje de Miguel. Mamá, vamos al almorzar. Victoria quiere disculparse. La sangre se me heló. ¿Disculparse? Después de humillarme públicamente. Victoria era más astuta de lo que pensaba. Conduje hasta la casa de playa. Varios autos seguían en el estacionamiento. La fiesta había continuado toda la noche. Botellas vacías decoraban mi jardín. La reja estaba abierta, como si fuera un lugar público. Mi corazón latió más rápido. Me estacioné frente a la entrada principal. Victoria salió al portal, vistiendo mi bata de seda azul, la que Rafael me había comprado en París para nuestro 20º aniversario. Sus ojos se entrecerraron al verme. ¿No te dije que te fueras? Esta es mi casa. Saqué las llaves de la bolsa. Victoria rió como si hubiera escuchado un chiste. Miguel me explicó todo anoche. La herencia se divide entre los hijos. Eso incluye esposas. Sus palabras destilaban veneno envuelto en sonrisas. Pero yo tenía algo que ella desconocía. Los papeles de González estaban doblados en mi bolsillo como munición secreta. ¿Dónde está Miguel?, pregunté. Victoria señaló hacia la terraza, donde mi hijo conversaba por teléfono, dándome la espalda. Está arreglando los papeles de transferencia, mintió Victoria con naturalidad. Para mañana todo estará listo. Sus mentiras se multiplicaban como virus, pero cada una me daba más poder. Rafael había protegido esta casa mejor de lo que imaginaba.
Una gaviota gritó desde el techo, la misma que había visto ayer en el malecón, como si Rafael me enviara una señal. Victoria siguió mi mirada hacia arriba, molesta por la interrupción. Odio esos pájaros sucios. Era hora de mostrar mis cartas. Saqué los papeles del bolsillo, desplegándolos lentamente. Victoria palideció al reconocer el sello legal. Su máscara de confianza comenzó a resquebrajarse como pintura vieja. Estas son las escrituras originales, anuncié, firmadas y selladas. Victoria arrebató los papeles de mis manos, leyendo frenéticamente. Sus ojos se agrandaron con cada línea. La Victoria que creía tener se desmoronaba ante sus propios ojos. Victoria arrugó los papeles entre sus puños. «Estos documentos son falsos», gritó, pero su voz tembló como una mentira mal ensayada. Miguel se acercó corriendo desde la terraza, el teléfono aún pegado a su oído. «¿Qué está pasando aquí?» «Tu esposa acaba de descubrir que tu padre me protegió legalmente». Extendí mi mano hacia los papeles arrugados. Victoria los escondió detrás de su espalda, como una niña atrapada robando dulces. «Miguel, dile a tu madre que se vaya». Pero Miguel había visto suficiente. Sus ojos se movían entre nosotras dos como un péndulo de confusión. «Victoria, ¿de qué habla mi madre?» Su voz se quebró ligeramente. Por primera vez en 24 horas, mi hijo me miraba directamente. «Le mentiste sobre la herencia», lo acusé. Victoria intentó interrumpir, pero levanté mi mano para silenciarla. «Tu padre dejó esta casa únicamente a mi nombre. Tú no tienes ningún derecho legal sobre ella». Las palabras cayeron como martillazos. Miguel se quedó helado. Su cara pasó del rojo al blanco en segundos. «Pero Victoria dijo que el abogado...» Su frase se perdió en el aire. Victoria había construido su plan sobre mentiras, y ahora todo se derrumbaba como castillo de naipes. «¿Qué abogado?», pregunté. Miguel señaló nerviosamente hacia Victoria. «El primo de Victoria. Nos explicó los derechos de herencia». Mi sangre se enfrió. No había otro abogado. Solo había sido otra mentira de Victoria para manipular a mi hijo. Los invitados comenzaron a salir de la casa, atraídos por los gritos. Reconocí a algunos, vecinos, amigos de Miguel, compañeras de trabajo de Victoria, todos testigos de mi humillación de ayer. Ahora serían testigos de mi venganza. «Quiero que todos se vayan de mi propiedad», declaré en voz alta. Esta reunión terminó. Victoria me fulminó con la mirada, pero los invitados comenzaron a recoger sus cosas. Nadie quería estar en medio de un drama familiar legal. Victoria agarró el brazo de Miguel. «No les creas. Está mintiendo para mantenerte alejado de tu herencia». Pero Miguel se zafó de su agarre. Por primera vez veía dudas en los ojos de mi hijo. Las mentiras de Victoria empezaban a mostrar sus grietas. «Mamá». Miguel se acercó lentamente. «¿Puedo ver esos documentos?» Victoria intentó interponerse, pero él la apartó con firmeza. «Victoria, déjame hablar con mi madre». Su tono había cambiado completamente. Ya no era el hombre débil de ayer. Le entregué los papeles a Miguel. Él los leyó cuidadosamente, sus ojos moviéndose línea por línea. Victoria lo observaba como un halcón, esperando su reacción. El silencio se volvió tan denso que podía escuchar las olas rompiendo a lo lejos. «Dios mío», susurró Miguel después de varios minutos. «Papá realmente te protegió». Sus rodillas flaquearon. Se sentó pesadamente en una silla del portal. Victoria se puso blanca como papel. «Miguel, no seas ridículo. Esos papeles se pueden falsificar». Pero yo tenía una carta más que jugar. Saqué mi teléfono y marqué el número de González. «Licenciado, ¿podría confirmarle a mi hijo la autenticidad de estos documentos?» Puse el teléfono en altavoz.
La voz de González llenó el aire como trueno. Miguel, buenos días. Tu madre tiene razón. Los documentos que revisó esta mañana son completamente válidos. La cara de Victoria se desplomó. Tu padre fue muy específico sobre la protección de esta propiedad. Tu madre es la única dueña legal. Miguel colgó el teléfono lentamente. Se quedó, mirando a Victoria como si la viera por primera vez. ¿Me mentiste?, dijo con una voz que no reconocí. Me hiciste humillar a mi propia madre. Victoria retrocedió hacia la puerta como animal acorralado. Miguel, ¿puedo explicarte? Victoria extendió sus manos hacia él, pero Miguel se alejó. Los últimos invitados terminaron de recoger sus cosas y se marcharon en silencio. Solo quedamos nosotros tres en el portal donde todo había comenzado ayer. El viento cambió de dirección. Las gaviotas volaron en círculos sobre nuestras cabezas. Una tormenta nueva se acercaba, pero esta vez yo tenía refugio. Esta vez yo tenía el poder. Victoria lo sabía. Sus ojos buscaban una salida que no existía. Tienen 1 hora para sacar sus cosas, anuncié. Después cambiaré las cerraduras. Victoria abrió la boca para protestar, pero Miguel la detuvo con una mirada. Mi hijo finalmente había despertado, pero el daño ya estaba hecho. Y esto apenas comenzaba. Victoria salió de la casa cargando maletas como una refugiada. Sus movimientos eran bruscos, furiosos. Golpeaba las puertas, tiraba objetos al suelo. Miguel la ayudaba en silencio, evitando mi mirada. El aire se había vuelto tóxico entre nosotros tres. Esto no termina aquí, Isabela. Victoria me gritó desde el estacionamiento. Conozco tus secretos, sé cosas sobre Rafael que te destruirían. Sus palabras me golpearon como bofetadas. ¿Qué secretos? Rafael había sido transparente conmigo toda su vida. Miguel cargó la última maleta en su auto. Se acercó a mí con pasos lentos, como si caminara hacia su propia ejecución. Mamá, sé que te debo una disculpa enorme. Sus ojos estaban rojos. No hay excusa para lo que pasó ayer. No, le dije firmemente. No hay excusa. El dolor en su cara era real, pero el daño también. Tu padre murió protegiéndome de exactamente esto, y tú casi lo arruinas por una mujer que te mintió. Miguel bajó la cabeza como niño castigado. ¿Puedes perdonarme?, preguntó con voz quebrada. La pregunta flotó entre nosotros como humo. Parte de mí quería abrazarlo, consolarlo, pero otra parte, la parte que Rafael había forjado con años de amor y respeto, se negaba a ceder tan fácilmente. ¿El perdón se gana?, respondí. No, se mendiga. Miguel asintió, entendiendo. Victoria tocó la bocina desde el auto, impaciente. Mi hijo se alejó sin más palabras. Los vi partir, sus luces traseras desapareciendo en la distancia como estrellas muertas. La casa quedó en silencio absoluto. Recorrí cada habitación, viendo los rastros de su invasión. Platos sucios, botellas vacías, toallas tiradas. Victoria había dejado su marca en mi santuario, pero ahora era tiempo de reclamar cada rincón. Limpié durante horas. Cada objeto que toqué llevaba memorias de Rafael. La copa donde bebía su café matutino. El cojín donde apoyaba su cabeza para leer. La manta que compartíamos viendo atardeceres. Victoria había profanado estos tesoros, pero yo los purificaría. Al atardecer, el teléfono sonó. Número desconocido. ¿Isabela Martínez?, preguntó una voz de mujer mayor. Habla Carmen Ruiz, soy la vecina de Victoria. Necesito contarte algo importante sobre tu nuera. Mi corazón se aceleró. Victoria ha estado diciendo por el barrio que tu esposo le dejó dinero antes de morir. Las palabras de Carmen me helaron la sangre. Dice que tiene documentos privados que lo prueban, que tú no sabes nada. Mi mente se aceleró procesando esta información.
¿Qué tipo de documentos?, pregunté. Carmen bajó la voz como si alguien pudiera escucharla. Cartas de amor, fotos. Dice que Rafael la visitaba en secreto los últimos meses antes de morir. El mundo se tambaleó bajo mis pies. Colgué el teléfono con manos temblorosas. ¿Era posible? ¿Rafael había tenido una aventura con Victoria? Los últimos meses de su vida había estado extraño, distante. Decía que era el dolor de la enfermedad, pero ahora las dudas me atacaron como lobos hambrientos. Busqué en los cajones de Rafael, papeles, recibos, medicinas viejas, nada inusual, pero entonces encontré algo que me heló la sangre, un recibo de hotel con fecha de hace 8 meses, 3 meses antes de que muriera. El mismo hotel donde Miguel había llevado a Victoria en su luna de miel. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de número desconocido. Pregúntale a Miguel cómo conoció Victoria. Pregúntale dónde trabajaba ella cuando se casaron. Pregúntale por qué no te invitó a la boda. Una amiga que sabe la verdad. Las preguntas me golpearon como olas furiosas. Miguel se había casado con Victoria en una ceremonia íntima, sin familia. Dijo que era porque ella no tenía padres. Ahora me preguntaba si había otra razón. Había conocido Victoria a Rafael antes que a Miguel. Llamé a Miguel. Buzón de voz. Llamé 5 veces más. Nada. Victoria había logrado aislarlo de mí nuevamente, pero ahora con un arma mucho más peligrosa. La posibilidad de que Rafael me hubiera traicionado. Si era cierto, todo lo que creía sobre mi matrimonio era mentira. El océano rugía en la distancia. Las mismas olas que habían sido testigos de nuestro amor ahora parecían burlarse de mi dolor. Me serví una copa de vino, la misma marca que Rafael y yo compartíamos cada viernes. Sabía diferente. Todo sabía diferente ahora. Pero entonces recordé algo. Rafael había estado enfermo los últimos meses. Apenas podía caminar. ¿Cómo habría podido tener una aventura? A menos que Victoria hubiera estado cuidándolo mientras yo trabajaba. Miguel me había dicho que Victoria lo visitaba para ayudar con las medicinas. El recibo del hotel podía tener otra explicación. Los documentos que Victoria presumía podían ser falsificados. Pero las dudas ya estaban plantadas como semillas venenosas en mi corazón. Y Victoria lo sabía. Su venganza apenas comenzaba. Desperté a las 3 de la madrugada con el corazón latiendo como tambor de guerra. Un ruido en la cocina me había sacado del sueño. Pasos lentos, deliberados. Alguien estaba dentro de mi casa. Tomé el teléfono con manos temblorosas, lista para llamar a la policía. «Miguel, ¿eres tú?», grité hacia la oscuridad. Silencio. Los pasos se detuvieron abruptamente. Encendí la luz del pasillo y caminé hacia la cocina, mi corazón golpeando contra las costillas. La puerta trasera estaba entreabierta. Una brisa fría entraba como fantasma. Sobre la mesa de la cocina encontré una caja que no estaba ahí antes. Cartón viejo, atada con cinta roja. Mis manos temblaron al abrirla. Adentro, fotos de Rafael con una mujer joven de cabello negro. La mujer era Victoria, pero 10 años más joven. Mi mundo se hizo pedazos. Las fotos mostraban momentos íntimos. Rafael y Victoria en restaurantes, caminando tomados de la mano, abrazándose en un parque. Las fechas escritas atrás confirmaron mis peores temores. 5 años atrás. 1 año antes de que Miguel conociera a Victoria. Mi esposo me había engañado. Debajo de las fotos encontré cartas escritas con la letra de Rafael. «Mi querida Victoria», decía una. «Estos momentos contigo son los únicos que me dan vida. Isabella no debe enterarse jamás». La letra era suya, sin duda. Mi vista se nubló con lágrimas. Una carta tenía fecha reciente, 2 meses antes de su muerte.
Victoria, dejé algo para ti en el banco. Caja de seguridad 247. Miguel, no debes saberlo. Perdóname por todo el daño que causé. Mi respiración se cortó. Rafael había dejado dinero a su amante secreta. El teléfono sonó, cortando el silencio como cuchillo. Victoria. ¿Ya viste las fotos, querida? Su voz destilaba satisfacción venenosa. Tu perfecto Rafael no era tan perfecto después de todo. Mis lágrimas cayeron sobre las cartas, manchando la tinta. Mentira, susurré, pero mi propia voz me traicionó. Las pruebas estaban frente a mis ojos. ¿Por qué me haces esto? Victoria rió como bruja. Porque me quitaste lo que era mío. Rafael me amaba a mí, no a ti. Miguel fue solo mi venganza. ¿Venganza por qué? Mi voz se quebró. Victoria guardó silencio dramático antes de responder. Rafael iba a divorciarse de ti, iba a casarse conmigo, pero murió antes de poder hacerlo. Sus palabras me destrozaron como cristales. Colgué el teléfono y me desplomé en la silla. Todo cobraba sentido horrible. La distancia de Rafael los últimos meses, sus salidas misteriosas, las llamadas que cortaba cuando yo llegaba. Victoria había estado en mi vida desde hace años, invisible, esperando su momento, pero algo no encajaba. Rafael me había protegido con los documentos legales. Si planeaba divorciarse, ¿por qué asegurar mi futuro? A menos que hubiera cambiado de opinión, a menos que se hubiera arrepentido al final. Revisé las cartas nuevamente. La última estaba fechada una semana antes de su muerte. Victoria, cometí un error terrible. Isabela es mi vida verdadera. No puedo continuar con esto. Por favor, perdóname y olvídame. Mi corazón saltó. Rafael había elegido quedarse conmigo. Entonces entendí la venganza de Victoria. Rafael la había rechazado. Ella había perdido su oportunidad de ser mi reemplazante. Por eso había seducido a Miguel. Por eso había tratado de quitarme la casa. Era su forma de castigar a Rafael desde la tumba. El teléfono vibró. Mensaje de Miguel. Mamá, Victoria está muy mal. Dice que Rafael le prometió dinero. ¿Es cierto? Mi hijo seguía siendo un títere en las manos de Victoria. Ella usaba las pruebas del affair para manipularlo nuevamente. Llamé a González a pesar de la hora. Su voz somnolienta se aclaró al escuchar mi urgencia. ¿Rafael tenía caja de seguridad en el banco? Le conté sobre las cartas. González quedó en silencio largo tiempo. Isabela, necesito decirte algo que Rafael me pidió mantener en secreto. Rafael vino a verme 3 días antes de morir. Estaba desesperado. Dijo que había cometido el error más grande de su vida. Mi respiración se aceleró. Me pidió que asegurara tu futuro porque sabía que alguien podría intentar lastimarte después de su muerte. ¿Alguien? Pregunté. González suspiró pesadamente. No dio nombres, pero dijo que había una mujer que podría usar información privada contra ti. Me pidió que pusiera trampas legales para protegerte. Rafael sabía que Victoria buscaría venganza. Colgué el teléfono con nueva determinación. Rafael había muerto amándome, protegiéndome. Victoria tenía razón sobre el affair, pero se equivocaba sobre el final. Mi esposo había elegido regresar a mí, y eso la había enloquecido de rabia. La caja de seguridad existía, pero probablemente contenía documentos para protegerme, no dinero para Victoria. Rafael había tendido una trampa final para su amante vengativa, y mañana yo la activaría. El banco abrió a las 9. Yo estaba esperando desde las 8:30, los documentos de Rafael apretados contra mi pecho como armadura. El gerente, señor Morales, me conocía desde hace años. Buenos días, señora Martínez. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito acceder a la caja de seguridad de mi esposo, número 247.
Morales revisó sus registros frunciendo el ceño. Disculpe, pero esa caja requiere 2 firmas para abrirse. Su esposo fue muy específico sobre eso. Mi corazón se aceleró. Rafael había planeado hasta este momento. ¿Qué tipo de firmas?, pregunté. Morales consultó su computadora. La suya como viuda legal y la de un testigo autorizado. Su esposo dejó una lista de 3 personas autorizadas. Me entregó una hoja con nombres. El primero era González, el abogado. Llamé a González desde el lobby del banco. Estaré ahí en 20 minutos, prometió. Mientras esperaba, Victoria entró como huracán, arrastrando a Miguel detrás de ella. Sus ojos brillaban con codicia y triunfo. Venimos por mi herencia. Esta no es tu herencia, le dije firmemente. Victoria se acercó, su perfume, barato, invadiendo mi espacio personal. Las cartas lo prueban todo. Rafael me amaba. Miguel tiene derecho a reclamar lo que su padre me dejó. Miguel la miraba con adoración ciega. Morales apareció desde su oficina, claramente incómodo. Señoras, por favor, mantengan las voces bajas. Victoria le entregó copias de las cartas de Rafael. Estas prueban que el señor Martínez me dejó dinero en esa caja. Sus mentiras fluían como veneno dulce. Las cartas mencionan la caja, pero no especifican contenido, observó Morales diplomáticamente. Victoria se puso roja. Entonces ábrala y veamos. Miguel asintió como títere. Mamá, si papá le debía algo a Victoria, debemos respetarlo. González llegó salvando el momento. Su presencia cambió la atmósfera inmediatamente. Buenos días, señora Martínez. ¿Listos para abrir la caja? Victoria lo fulminó con la mirada, reconociendo al enemigo. Miguel parecía confundido por la autoridad del abogado. Bajamos al sótano, donde estaban las cajas de seguridad. El pasillo era estrecho, frío. Victoria caminaba detrás de nosotros, como depredador acechando. Miguel la seguía, sus pasos resonando como tambores funerarios. Mis manos sudaban anticipando lo que encontraríamos. Morales insertó su llave maestra. González insertó la segunda llave que Rafael le había dado años atrás. La caja se abrió con clic metálico. Adentro, un sobre grueso sellado con lacre rojo. Mi nombre estaba escrito en la letra de Rafael. «Ábrelo», exigió Victoria, empujándome hacia adelante. Mis dedos temblaron al romper el sello. Adentro encontré una carta dirigida a mí, documentos legales y una grabación en cinta. La letra de Rafael era clara, firme. Mi querida Isabela, si estás leyendo esto, es porque alguien está usando mi error contra ti. Leí en voz alta. Tuve una aventura con Victoria Sánchez hace 5 años. Fue el error más grande de mi vida. Terminé la relación, pero ella ha amenazado con lastimarte si no le doy dinero. Victoria palideció. Miguel dio un paso atrás, sorprendido. Victoria me chantajeó durante meses. Continuaba la carta. Amenazó con contarte todo si no le daba acceso a nuestras finanzas. Por eso parecía distante contigo los últimos meses. Estaba protegiéndote de su venganza. Las palabras de Rafael me liberaron de meses de dudas. González tomó la grabación. Rafael me pidió que esto se reprodujera solo en tu presencia, dijo, insertándola en una grabadora pequeña. La voz de mi esposo llenó la habitación fría como fantasma vengativo. Victoria, esta grabación se activará si alguna vez intentas lastimar a Isabela, decía la voz grabada. Tengo evidencia de tu chantaje, de tus mentiras, de cómo manipulaste a mi familia. Si Isabela está escuchando esto, significa que cumpliste tus amenazas. Victoria se puso blanca como papel. Miguel la miró con horror creciente. La grabación continúa, anunció González, subiendo el volumen. La voz de Victoria salía clara de la cinta.
Si no me das 50.000 pesos, le contaré todo a tu esposa y después seduciré a tu hijo para arruinar tu familia para siempre. Miguel se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Victoria, ¿es cierto? Su voz se quebró en 1000 pedazos. Victoria intentó correr hacia la salida, pero González bloqueó su camino. Creo que la señora Sánchez tiene mucho que explicar. Las piezas finales del rompecabezas encajaron. Victoria había planeado todo desde hace años. El chantaje a Rafael, la seducción de Miguel, la humillación en la casa. Todo había sido una venganza elaborada contra una mujer que ni siquiera sabía que tenía una enemiga. Pero Rafael había sido más astuto. Había documentado todo, protegido todo, previsto todo. Incluso en la muerte seguía cuidándome. Victoria había subestimado el amor de un hombre que se había arrepentido verdaderamente de sus errores. 6 meses después, me desperté con el sonido de las olas y el canto de las gaviotas. La casa de playa había recuperado su alma. Cada mañana tomaba café en la terraza donde Rafael y yo habíamos compartido tantos amaneceres. Su ausencia seguía doliendo, pero ya no era una herida abierta. Miguel llegó como cada domingo, cargando flores frescas para el jardín. Habíamos empezado esta tradición después del divorcio. Él plantaba, yo regaba. Trabajábamos en silencio, sanando nuestra relación con paciencia y constancia. ¿Cómo va la terapia?, le pregunté. ¿Mejor?, respondió, sus manos hundidas en la tierra húmeda. Estoy aprendiendo a reconocer cuando alguien me manipula. Su voz había madurado en estos meses. La inocencia perdida había sido reemplazada por sabiduría dolorosa pero necesaria. Victoria le había enseñado lecciones crueles sobre el engaño. Los domingos también venían otras mujeres del pueblo. Carmen, la vecina que me había advertido sobre Victoria. María, cuyo hijo había caído en una estafa matrimonial similar. Elena, que había perdido su casa por confiar en la persona equivocada. Nos reuníamos para tomar té y compartir historias. Mi nieta me escribió, contó Carmen, mostrando una carta arrugada. Dice que su esposo le pega, pero tiene miedo de denunciarlo. Las otras mujeres asintieron conociendo la historia. Yo había vivido mi propia versión de traición familiar y ahora mi experiencia servía para guiar a otras. Miguel terminó de plantar las flores y se acercó a nosotras. «Mamá, ¿puedo invitarte a almorzar?». Asentí, despidiendo a las mujeres hasta la siguiente semana. Mi hijo y yo caminamos por la playa donde todo había comenzado hace medio año. ¿Has sabido algo de Victoria?, preguntó Miguel, recogiendo caracolas de la arena. No había rencor en su voz, solo curiosidad cansada. Se mudó a otra ciudad, respondí. González dice que no puede acercarse a nosotros por la orden de restricción. La justicia legal había sido rápida una vez expuesta la verdad. A veces me pregunto si papá me perdonaría, continuó Miguel. Sus palabras flotaron sobre las olas como gaviotas heridas. Por ser tan ciego, por lastimarte tanto. Lo tomé del brazo, sintiendo los músculos tensos bajo su camisa. Tu padre sabía que todos cometemos errores, le dije. Lo importante es aprender de ellos. Miguel sonrió por primera vez en meses, una sonrisa genuina que recordaba al niño que había sido antes de que Victoria envenenara su mundo. Regresamos a la casa cuando el sol comenzó a declinar. Miguel se despidió en el portal, besando mi frente como hacía cuando era pequeño. Te quiero, mamá, susurró. Gracias por no rendirte conmigo. Sus palabras sanaron cicatrices que ni siquiera sabía que tenía. Esa noche, mientras ordenaba los platos de la cena, encontré un dibujo pegado en la puerta del refrigerador. Mi nieto Sebastián, hijo de mi hija mayor,
había venido la semana anterior. El dibujo mostraba una mujer de cabello gris parada junto al mar, con una corona dibujada encima. Abajo había escrito: Abuela Isabella, reina del océano. Me senté en la mecedora de Rafael con el dibujo en las manos. Las estrellas comenzaron a aparecer sobre el agua infinita. Una gaviota gritó en la distancia, como si Rafael me estuviera saludando desde donde quiera que estuviera ahora. La casa respiraba paz nuevamente. Las paredes habían absorbido meses de sanación, reemplazando los ecos de humillación con sonidos de risas femeninas y conversaciones sanadoras. Victoria había intentado destruir mi refugio, pero sin saberlo lo había convertido en algo más poderoso, un santuario para mujeres que necesitaban recuperar su dignidad. Cerré los ojos, escuchando las olas. Mañana llegarían más mujeres buscando consejo. Mañana mi hijo traería más flores para el jardín que crecía más fuerte cada semana. Mañana continuaría la vida que Rafael había protegido con su último acto de amor. Victoria había perdido todo al final: su venganza, su matrimonio, su credibilidad. Pero yo había ganado algo inesperado: la certeza de que el amor verdadero encuentra formas de protegernos incluso después de la muerte. Y la sabiduría de que una mujer que conoce su valor nunca puede ser derrotada permanentemente, sin importar cuán crueles sean las traiciones que enfrente.